aquí con el licenciado Julio Osegueda, abogado y notario, donde vamos a platicar de un tema también que todos nos podemos ver involucrados a la hora de ser consumidores. Vamos a platicar precisamente del comercio electrónico. Así es que invitados a que nos llamen y participen de esta conversación. Licenciado, qué gusto recibirlo. Bienvenido, licenciado. ¿Qué tal? Bien, bien, feliz aquí que he tenido la oportunidad de compartir con usted esta buenísima noticia. Yo también soy del club que pensó que era niña. Yo pensé que era niña. Yo creo también. que a todos les pasó. ¿Y usted por qué anda creyendo que era niña? Es que le ha sentado súper bien el embarazo, sí. Y que los varones no sientan súper bien. Normalmente se ven como más delgadas, como que la energía como más como demacrado. Sí, pero se ve súper bien, ¿vale? Por eso, pero qué bueno, felicidades. Gracias. Y felicidades a usted también. Sí, también, súper bien. ¿Bien consentido? Sí, súper consentido. Me encanta particularmente el Día del Padre. ¿Celebrado? Lo pasé súper bien con mi hijo, sí. ¿Cuántos años tiene el niño? 7. 7 años. 7 años. Lo mejor de la Está en la etapa en que les hace unas cartitas tan bonitas a uno. Sí, es súper chantajista. Bueno, licenciado, saben que también si tienen dudas o preguntas al 2559-3333, comercios electrónicos. ¿A qué nos referimos? Bueno, eso es uno de los primeros temas que tenemos que tener claro, ¿a qué nos vamos a referir con comercio electrónico? Y esta duda viene precisamente porque por mucho tiempo nosotros hemos tenido acceso a la tecnología desde alrededor del 97, pero no hemos tenido las actualizaciones necesarias en la normativa para darle tratamiento a este tipo de prácticas. Es hasta el año pasado que se reforma la Ley de Protección al Consumidor y tenemos por fin una definición de comercio electrónico, que no lo vamos a encontrar ni en el Código de Comercio, ni en el Código Civil, ni en una ley propia de comercio electrónico, sino que un poco apartadito, un poco hasta escondido puede ser el tema, lo vamos a encontrar en la Ley de Protección al Consumidor. Y aquí vamos a encontrar dos tipos de comercio electrónico. Uno, en el que utilizamos una plataforma digital para ponernos de acuerdo con otra persona, es decir, por ejemplo, imagínense aquella empresa que dispone de una página web para hacer un pedido, o la persona que postea una oferta en una página de este tipo, en donde luego se pone en contacto con correo electrónico, por teléfono. Es decir, se utiliza un mecanismo de comunicación para poder concretar, digamos, una negociación. Esa va a ser una forma de comercio electrónico. Otra forma de comercio electrónico es en el que el bien o servicio se va a entregar a través de una plataforma electrónica. Por ejemplo, que hay personas que compran un software y el software se descarga a través de la computadora, o que compra, por ejemplo, algún tipo de equipo electrónico y el equipo electrónico se lo envían por correo tradicional. Ya entonces ahí vamos a tener una forma de comercio electrónico propio que tiene los dos elementos, tanto la compra como la entrega del bien, todo es digital, y un comercio electrónico impropio en donde una de las dos cosas va a ser física, va a ser material, ya sea la puesta de acuerdo o la entrega del bien o servicio. Cuando estamos hablando de las empresas, las principales obligaciones que estas empresas deberían tener hacia los consumidores. Esto es bien importante y vamos a ver que la ley no está colocando unas obligaciones desproporcionadas, sino que precisamente está pensando en ayudarle a las personas que van a disponer de este tipo de mecanismos a que lo hagan bien. Es decir, estas obligaciones están pensadas para que tampoco el proveedor vaya a tener problemas en el futuro. Principalmente, ¿qué es lo que debe hacer el proveedor? Bueno, primero, disponer de una herramienta de seguridad. Hemos visto, por ejemplo, que muchas páginas, cuando uno va a colocar sus datos personales, su dirección, por ejemplo, su correo electrónico, en la barra de direcciones arriba va a aparecer un candadito. Ese candadito quiere decir que la página es segura, que tiene un certificado de seguridad. Entonces, esa es la primera obligación que van a tener los proveedores de comercio electrónico, que el mecanismo para la contratación sea un mecanismo seguro. Luego vamos a tener una serie de obligaciones vinculadas con el tema de la información, que le digan a la persona, al consumidor, cuáles van a ser todos los gastos asociados con la compra. De repente, qué tipo de impuestos pueden aplicarle, cuánto le va a costar la entrega, por ejemplo, si hay un valor adicional por una determinada localización donde la persona pueda estar. Eso tienen que informárselo al consumidor. De la misma manera, tiene que informarse lo que normalmente conocemos como el checkout. Cuando hemos hecho la lista y ya decimos, bueno, voy a comprar todas estas cosas, a veces las personas compran varios artículos, aprovechan una sola vez, digamos, para comprar varios artículos.
artículos, entonces el proveedor debe poner a disposición una lista de chequeo para que el consumidor revise y diga sí, todo esto es lo que yo quiero, y ahí pueda todavía agregar o eliminar algo el consumidor. Y por último, tiene también el proveedor la obligación de enviarle una confirmación al consumidor con el detalle del pedido, que le ponga ahí los detalles, qué fue lo que compró, cuánto le costó, cuándo le va a llegar, qué tipo de cosas son las que se han incluido, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a tener las 3 obligaciones principales de los proveedores: que sea un sitio seguro, que dé información al consumidor sobre los mecanismos de compra, y tercero, que informe sobre lo que ha comprado el consumidor. ¿Alguna garantía también de que si el producto no me llega y la empresa dice haberlo mandado y me lo cobró, o si el producto en todo caso no es lo que yo esperaba, si tengo derecho también a una devolución? Exactamente, vamos a ver algunas empresas que van a desarrollar mecanismos de solución de conflictos, y va a haber un botoncito en donde la persona va a poder decir, mire, a mí no me ha llegado, ya pasó tantos días, y abre una disputa para ello. Sin embargo, la ley no ha sido muy extensa, digamos, muy detallista en determinarle obligaciones al proveedor sobre ese tipo de mecanismos. Ha quedado más bien libre. Lo que sí ha incluido la ley son algunas obligaciones, como por ejemplo, si el proveedor pone una fecha de entrega y el artículo no llega en esa fecha, el consumidor ya va a tener derecho a renunciar a que le entreguen y a que le devuelvan el dinero, claro, y a ser compensado por el incumplimiento de contrato. O por ejemplo, si le llega al consumidor un artículo diferente a lo que él había adquirido, va a tener derecho también a regresarlo y a que le devuelvan su dinero. El ingreso de las tarjetas también, ya sea de crédito y de débito, ¿qué tan riesgoso es? Si se supone que es un sitio que debería de ser seguro, y más si está el candado, pues me imagino que no hay ningún problema. Pero también, ¿qué sucede cuando estas empresas empiezan a cobrar ya sea servicios mensuales o cobran el producto 2 o 3 veces? ¿Qué hacer? Sí, ahí vamos a ver 2 o 3 situaciones diferentes. Primero, que aunque nosotros encontremos un sitio con un candadito, con un certificado de seguridad, tenemos que recordar que si hay una llave para cerrar, hay otra llave para abrir. Y en los últimos años hemos visto muchas empresas con un perfil bastante alto que han sido víctimas de ciberataques, de delitos informáticos que han terminado con la pérdida de datos de sus propios usuarios. Entonces, siempre que la persona hace una transacción electrónica, está en riesgo. Están en riesgo sus datos, está en riesgo su información. Por eso uno también tiene que ser cuidadoso del tipo de establecimiento donde uno compra, y también estar revisando su estado de cuenta para ver si no le ha encargado una cosa diferente a lo que uno ha adquirido. Sin embargo, a pesar de que existe este riesgo, es un riesgo porcentualmente pequeño, y que también es responsabilidad del proveedor el asegurarme que no me vaya a suceder eso. Y si sucede, pues él va a tener que responder por ese tipo de compras. Luego viene el tema de qué sucede con aquellas empresas que me cargan una membresía o que me cargan una mensualidad, y tal vez yo me he dado de baja, o tal vez yo únicamente he querido hacer una transacción y no que me estén cargando mensualmente. Esos también son motivos que pueden ser vistos por la ley, que pueden reclamarse en sede judicial o inclusive a través de instancias administrativas como la Defensoría del Consumidor, que pueden llevar a que la persona precisamente recupere el dinero que le han cobrado de una manera indebida. ¿Cuál o qué instancia del Estado debería de ser el más involucrado en esto para facilitar el comercio electrónico para los usuarios? Porque usted acaba de mencionar la Defensoría del Consumidor. Exacto. ¿Es el único? ¿O debería de haber alguien, una entidad que esté al pendiente de todo esto, donde como consumidor también uno directamente vaya a hacer un reclamo? Sí, en este caso vamos a ver una toma de responsabilidad más bien tímida por parte del Estado. Probablemente ahora que estamos viendo una reorganización gubernamental, veamos que hay algunas instituciones que se aboquen de una manera más intensiva. Por ejemplo, el Ministerio de Economía ha tenido durante un buen tiempo en su mesa de trabajo la ley de firma electrónica digital, que es un mecanismo que le va a asegurar a las personas que hay seguridad en la transacción electrónica que está haciendo. Pero hasta este momento no se han emitido normas técnicas, no hay un mecanismo para poder ejecutar de una manera adecuada la firma electrónica digital avanzada. Entonces eso es un tema de agenda que probablemente el Ministerio de Economía pueda tomar a la brevedad. Recientemente también en este nuevo esquema se ha creado la Secretaría de Comercio, que también puede tener un rol bastante protagónico para incentivar a que más empresas ejecuten o implementen mecanismos de comercio electrónico. Imagínense que, por ejemplo, en el caso de El Salvador, más o menos entre un 25 y un 30% de la población está teniendo acceso al Internet.
Y este es un número que va aumentando todos los años, que va aumentando a través del tiempo. Quiere decir que más personas pudiéramos estar teniendo acceso al Internet y por lo tanto estando expuestos al tema del comercio electrónico y estando en riesgos. Entonces eso quiere decir que el gobierno tiene que implementar políticas para asegurarse de que esos riesgos disminuyen. Y ahí mencionábamos tres, ¿verdad? La Secretaría de Comercio, el Ministerio de Economía y por supuesto la Defensoría del Consumidor. También hay otra entidad que puede ser bastante relevante que se involucre y es CONAMIPES, porque precisamente muchas pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, su nicho de mercado pueden estar en las nuevas tecnologías, en tener acceso a crear una plataforma web a través de la cual distribuir sus bienes o servicios. Y eso puede ayudarle mucho a este tipo de comercios. En cuestión de los comprobantes de pago cuando se ha comprado un producto, normalmente, bueno, yo he utilizado los comercios electrónicos y cae al correo en donde se confirma que se realizó el pago, las especificaciones del producto, las fechas que va a recibir, pero en algunas ocasiones también me ha sucedido que ese correo nunca llega, entonces uno queda como en el limbo, pero si cae el cobro de la tarjeta. ¿Qué hacer ahí? Yo lo que he hecho normalmente es que me he comunicado con la empresa y es una empresa con la que yo ya he comprado anteriormente y yo sé que me van a contestar, pero no todas las empresas son iguales, más cuando son de otros países y tienen que mandarlos a otro país y ahí hay que utilizar otro proveedor para que lo traigan a nuestro país. Exactamente, ahí vamos a tener un problema. Y tú has dado la clave. En este caso, si hay un comportamiento anormal, digamos, en esa transacción, lo importante es que nos comuniquemos con el proveedor y abramos una disputa. Por ejemplo, si hay un correo electrónico, hay un número de teléfono donde podamos contactarnos. Y normalmente estos van a tratar de atender. Si no, ahí habrá que utilizar la institucionalidad, por ejemplo, la Defensoría del Consumidor, para presentar una reclamación y decir, mire, este proveedor no ha cumplido con una de sus obligaciones en comercio electrónico. ¿O pueden irse al banco? ¿Se pueden ir al banco? Podrían también, por la ley del sistema de tarjetas de crédito, si la persona ya no quiere recibir el artículo, ir a impugnar el estado de cuenta y decir, mire, aquí me ha aparecido un cobro, pero yo no tengo confirmación, yo no he hecho esta transacción y por lo tanto quiero que la bloqueen, quiero que abran una investigación. Estas investigaciones, en el caso de la Superintendencia del Sistema Financiero que se involucra, tardan 30 días si es una transacción nacional y 90 días si son transacciones internacionales. Y ahí es donde puede venir también la complicación, porque cuando hablamos de una empresa internacional hay que ver también la jurisdicción territorial que van a tener las distintas instituciones. No va a poder, por ejemplo, Ministerio de Economía, CONAMIPE, Defensoría del Consumidor, ponerle una sanción u obligar a una empresa que no tiene operaciones, que no tiene sede en El Salvador, ¿verdad? Por eso es importante que si vamos a hacer comercio electrónico tratemos de escoger aquellas empresas que van a tener alguna representación en El Salvador. Ahora, las que escojan empresas en el exterior no quiere decir que queden desamparadas. Siempre hay mecanismos legales, a veces legales y a veces políticos, para poder acceder a una protección de comercio transnacional. Esto del comercio electrónico, ¿a quién favorece más? ¿Al consumidor o en este caso al comerciante? Yo sé que esto facilita las cosas a la hora de comprar, de vender, porque es mucho más práctico y decimos, bueno, no ando efectivo, o no hago la compra en efectivo, puedo hacer compras por internet, etcétera. Pero a la hora de las horas de un respaldo legal por cualquier malentendido en la adquisición de los productos, al final le conviene más al que vende o al que compra. Bueno, en términos generales vamos a tener un beneficio para todos los involucrados, ¿verdad? Que normalmente vamos a ver 3, 4, a veces hasta 5 personas diferentes involucradas en el comercio electrónico, todos con alguna ventaja. Por ejemplo, el proveedor va a tener la ventaja de que va a poder vender a más clientes, se le va a abrir su nicho de mercado. El consumidor, la ventaja que va a tener de entrada es que va a tener acceso a bienes o servicios que de repente no están dispuestos en el mercado local. Imagínense aquella persona que, por ejemplo, quiere comprar algún tipo de equipo electrónico que no existe ya en el mercado local, o por ejemplo algún tipo de prenda de vestir, o por ejemplo en tu caso que esperas un bebé, muchas cosas que uno quisiera tener para su bebé y que no lo vamos a encontrar en el mercado local. Tenemos una llamada, nos dice. Sí, ahorita está Sandra, vamos a hacer un paréntesis ahí. Sandra, desde Santa Tecla, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Sandra, bienvenida. Quiero hacer una consulta al licenciado sobre las compras electrónicas. Sí, adelante. El licenciado, le voy a contar el caso. Mi hija viajó de aquí de El Salvador hasta Madrid, Ámsterdam, con un boleto comprado por Iberia. Ok.
y de Ámsterdam viajó a Filipinas, pero compró el boleto con Kayak. Ok. Esta es una compañía que está ofreciendo los boletos un poco más cómodos. El problema fue este. Cuando ella llega a Ámsterdam y quiere hacer el transbordo porque viajaba vía China, le dijeron que el boleto, su estadía en China tenía que ser menor de 30 días para estar en Filipinas. Ok. Fíjese que ella se comunicó por medio de teléfono desde Ámsterdam con la empresa Kayak para que solamente le cambiaran la fecha y ella pudiera pagar un compensatorio, ¿verdad? Pero la empresa no se lo quiso hacer y lo que ella tuvo que hacer fue comprar un boleto adicional, ida y regreso. Ok. ¿Se puede hacer algo para la devolución de ese dinero? ¿La localidad de esta agencia de viajes, de qué país es? ¿Es de Ámsterdam o es de España? Filipinas creo que es. No es de España. Y mi hija lastimosamente no está en el país, así que no sé de dónde es realmente el grupo Kayak. Ya, ok, le doy algunas indicaciones en términos generales y luego podemos contactarnos para ver si intervenimos en el caso. Vamos a ver, como decíamos, uno de los problemas en el comercio electrónico, y es donde vemos algunas desventajas, es la competencia territorial. Definitivamente que una entidad gubernamental en El Salvador no va a poder aplicarle una sanción o exigirle una responsabilidad a una empresa que esté en otro país, y si la compra ha sido desde otro país y para ejecutarse en un país diferente de El Salvador. Pero normalmente los países van a tener estructuras de protección al consumidor, y esto es así probablemente desde el año 65, desde 1965, cuando se dieron las primeras cartas europeas de protección al consumidor. En el caso de Europa, lo normal es que sean las comicos, que son comisiones municipales, las que atienden el derecho del consumidor. Entonces, la recomendación en este caso es que su hija se aboque a una agencia gubernamental de protección al consumidor para presentar su reclamación. Si ha sido en Europa, va a ser una agencia municipal. Si es en Asia, normalmente son también entidades del gobierno central que van a tener también competencia para atender este tipo de problemas. Y ahí hay que ver que normalmente las agencias de viajes van a tener tanto un rol no solo de la comercialización del boleto, sino también de la asesoría migratoria necesaria para que la persona pueda disfrutar, digamos, el servicio que está recibiendo. Imagínense, por ejemplo, quién puede saber cuál es la estadía máxima que va a tener una persona que está transbordando de Ámsterdam a Filipinas pasando por China. Claro. Es una información que no es muy común, digamos, para una persona en América Latina. Por eso es importante, es relevante saber que la agencia de viajes en ese caso tendría también un rol de asesoría migratoria para que la persona no tuviera este inconveniente. Y además también leer lo que se está comprando, porque a veces las restricciones están, pero no se lee. O imagínense están en estar en letras un idioma chiquitas. diferente. Sí. O es un idioma diferente. Tenemos una llamada, licenciada, recibimos a Teresa. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Quería Teresa. hacer la consulta y es que yo hice una compra en una empresa que se llama Nova Láser. Okay. Esta empresa nunca me dio el servicio. Fui a la Defensoría en el 2016, los llamaron, yo fui a todas las citas que me dieron, ellos nunca llegaron y lo pasaron a otra zona, olvidé cómo se llama, pero desde entonces llamo y los casos no caminan porque nos dieron un listado de un montón de personas que estamos en el mismo caso. Estas personas hacen la venta, no le cumplen a los demás, bueno, allá hay casos hasta de hongos y de todo, en el caso de esta empresa. Pero, ¿cómo hacer para que esto camine y nos devuelvan la plata? Sí. ¿Si me puede ayudar? Sí, definitivamente. Gracias. Que ese es un reto que las instituciones tienen, el volverse cada vez más eficientes, y sobre todo ahora que está vigente desde febrero de este año la Ley de Procedimientos Administrativos, que le da plazos a las instituciones para que vayan ejecutando sus actuaciones. En este caso yo le recomendaría que presente por escrito ante el Tribunal Sancionador, que seguramente es la instancia en donde se encuentra su caso en Defensoría, que pida por escrito el estado actual de su caso y que pida por escrito
una resolución inmediata de ella, porque si estamos hablando que eso fue en 2010, ya esos 16. plazos están, del 2016, ya esos plazos están completamente agotados, ¿verdad? Que estamos hablando de 9 meses, era lo que le daba el decreto transitorio a las instituciones para irse ajustando a esta nueva normativa. En este caso, bueno, tal vez aquí como cliente ella esperando que el proceso avance, uno no está todos los días en eso, no es que se le olvide, pero para darle seguimiento cuesta un poco. Pero, ¿qué pasa en el caso de empresas que venden un servicio que no responden y de repente la empresa desapareció o cerró? ¿Quién me va a responder a mí como usuario? Sí, definitivamente que ese es uno de los O peligros. quebró también, a veces puede pasar que Exactamente. ya Cualquier otra Sí, empresa que se ha quedado ahí dando el servicio Sí, medio. y ese es un riesgo, un temor, vamos a decir, que está muy presente en el tema de comercio electrónico, porque uno dice, no es una página que puede ser muy bonita, muy bien diseñada, pero ¿dónde están sus oficinas? ¿Quién es la persona que está detrás de este negocio, detrás de esta página? Y esos son temas que son bien relevantes. Vale la pena que la persona cuando haga una compra en comercio electrónico en una de estas páginas de un comercio que no sea muy conocido, por ejemplo, que le escriba antes y le diga, miren, estoy interesado en hacer negocio con usted, pero yo quiero saber quién es el dueño. Yo quiero saber con quién es que yo estoy haciendo negocio. El comprobante de compra debería también traer esos datos, porque el comprobante de compra, ese correo electrónico de confirmación, viene a reemplazar prácticamente la factura. Y el Código Tributario claramente dice que la factura tiene que tener el nombre de quien la emite, sus números de identificación, su dirección. Entonces, toda esa información tiene que estar también colocada en el correo electrónico de confirmación. Si no lo tenemos, ya ahí hay un primer indicio de que puede ser que haya algo que no nos vaya a salir tan bien y podemos empezar ahí a activar mecanismos legales. Normalmente esa información también se encuentra en las páginas de comercios electrónicos al final, al bajar, aparecen contactos y direcciones. Vamos a buscar un apartado que se llame Contáctenos, por ejemplo, u otro que dice quiénes somos, ¿verdad? O en el mismo candadito, si nosotros le damos clic al candadito ahí, vamos a ver quién es el dueño del certificado digital y eso ya nos va dando pistas de quién es la persona responsable. Tenemos redes sociales, también nuestros amigos consultando, dice Jackie Flores, buenas tardes. ¿Puede una persona regresar un electrodoméstico por no poder pagar, por estar sin empleo? ¿Me afectaría? Vamos a ver, ahí nos vamos a encontrar en un caso en donde habría que ver los detalles. En términos generales, la compraventa es un contrato que se perfecciona en el momento en el que la persona decide hacer el negocio. No quiere decir que quede amarrado para un acto posterior. Sin embargo, también puede ser que en este caso haya sido una compraventa a plazo, en donde el dominio de la cosa se adquiere hasta que la persona paga la última cuota. Si ese es el caso, pudiera hacerse una negociación para que la persona entregue el artículo y su deuda quede saldada y no quede afectado también en un buró de información. En ese caso yo le recomendaría que busque un abogado de su confianza o que se acerque a la institucionalidad del Estado, en ese caso la Defensoría del Consumidor, para que busque un apoyo legal. ¿Alguna recomendación que nos quiera dar ya para finalizar, licenciado, cuando vamos a ingresar a una página web y a comprar en un comercio? Bueno, importante acá es que cuando estemos frente a comercio electrónico tengamos las mismas reglas que tendríamos de cuidado en el comercio normal. No compremos cosas que no sepamos qué son, no compremos cosas simplemente porque parecen bonitas, sino que tratemos de asegurarnos la necesidad que nosotros podemos tener de algún tipo de estos tipos de bienes. Eso es número uno. Número dos, tratar de asegurarnos de cuál es la identidad de la persona con la que estamos haciendo negocio, cuál es su país, cuál es su domicilio, si es salvadoreño, puede ir teniendo estos detalles, ¿verdad? Eso va a ser bien relevante. Número tres, guardar toda la comunicación que va a existir entre proveedor y consumidor. De repente únicamente vamos a tener la pantalla y luego el correo de confirmación. Bueno, sáquenle una fotografía a la pantalla en donde aparezca toda la pantalla, la fecha, la dirección y qué es lo que nosotros hemos adquirido. Y eso lo agregamos al correo electrónico. Pero de repente también vamos a tener cotizaciones, vamos a tener comunicación intermedia, en donde la persona dice, mire, yo quiero un lote de este mueble con estas características. Y el proveedor le responde y le dice, mire, sí, yo se la puedo dar, pero con estas otras. Toda esa comunicación que puede haber entre proveedor y consumidor hay que guardarla, ¿verdad? Para que podamos tener luego un respaldo en caso de una acción legal. Que digan, esta fue la negociación, me comuniqué con fulanito, esta fue la empresa que respondió, etcétera. Y poder tener el rastreo de todo eso. Ok, licenciado, muchas gracias por venir y contarnos y hacernos estas recomendaciones importantes también. Para servirles. Gracias. Volvemos a pausa.